Un deslizamiento destruyó cultivos y causó afectaciones al ganado en San Miguel, en Bolívar, mientras que un deslave dejó incomunicadas a 120 personas en Cotopaxi. La Corte Constitucional analiza otro contrato colectivo de la empresa pública CNT y el Ministerio de Trabajo exige que los trabajadores devuelvan 15 millones que a sus ojos fueron pagados ilegalmente. La Asamblea incluyó hoy en su agenda la resolución con el pedido del presidente Noboa sobre la presencia de grupos de élite extranjeros para combatir al crimen organizado. La policía comunitaria acompañará a los notificadores judiciales en los casos de violencia intrafamiliar y pensiones alimenticias. 17 muertos en Kentucky, Virginia Occidental y Georgia por las lluvias, inundaciones, nevadas y fuertes vientos que golpean a Estados Unidos. La Fiscalía en Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y lo acusa de intento de golpe de Estado para evitar que Lula da Silva, ganador de las elecciones, asuma el poder. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este 19 de febrero de 2025. Las intensas lluvias siguen causando estragos en varias provincias del país. Gaby. Buenas tardes, Marisabel y amigos. Deslaves y pérdidas de cultivos y ganado están entre las emergencias. Lluvias, los estragos aumentan. Las emergencias por deslaves continúan generándose en el país a causa de las lluvias. En Bolívar hubo deslizamientos en el cantón San Miguel. Cultivos, ganado y carreteras han quedado afectados. En Cotopaxi, un deslave dejó incomunicadas a 120 personas, mientras que en Imbabura, un aluvión causa alarma en Cotacachi. Ángel Pilatuña nos amplía. En la provincia de Bolívar, la parroquia San Pablo de Atenas, en el cantón San Miguel, es una de las más golpeadas por el invierno. Parte de una montaña se derrumbó cubriendo cultivos de frijol, pastizales y ganado. La tierra también alcanzó la vía que conecta con la comunidad Rumipamba. Este miércoles, con el uso de una retroexcavadora y una volqueta, se realizan labores de limpieza y se ha logrado habilitar el 50% de la ruta. Sin embargo, el riesgo de nuevos deslizamientos persiste, ya que en la parte alta de la montaña hay agua represada. Tener mucho cuidado, especialmente en la noche, porque no vamos a ver ese momento un deslizamiento y ocurrir una desgracia mayor. Por eso pedimos que utilicen vías alternas, que no utilicen en la noche, especialmente lo hagan uso en el día. A tan solo 15 minutos de allí, en el sector Sicoto, una vertiente se desbordó, arrasando sedimentos de la montaña por al menos 60 metros. 7 viviendas asentadas en la ladera están en riesgo. Da miedo, por eso de noche no podemos dormir aquí, pues, porque de repente eso baja y dicen que está peligro la casa mía. En el sector Pucará, el desbordamiento del río del mismo nombre destruyó las bases de un puente en construcción que debía conectar a 8 comunidades rurales. Ante la emergencia, los habitantes improvisaron un puente provisional de 6 metros con troncos para poder movilizarse. En el cantón La Maná, en Cotopaxi, la temporada invernal empieza a causar estragos. Un deslizamiento en la vía que conecta la parroquia rural Pucayacu con San Ramón y La Esmeralda dejó incomunicadas a 120 personas. Los habitantes de la zona cruzan por el filo de la montaña cargando mochilas y con botas de caucho tratando de no resbalar. En estas áreas la agricultura es el sustento principal. Sin embargo, los productores no han podido sacar sus cosechas de plátano, mora y caña de azúcar para comercializarlas. Además, el desbordamiento del río Quindigua anegó viviendas y unas 10 hectáreas de cultivo de plátano. En la provincia de Imbabura, un aluvión sorprendió a los habitantes de Santa Rosa en la parroquia Plaza Gutiérrez del cantón Cotacachi. El torrente descendió con fuerza por aproximadamente 3 kilómetros, sepultó cultivos y obstruyó la vía de ingreso, dejando aislada a 40 personas. Además, destruyó el tanque de captación de agua potable del área.
Otro de los contratos colectivos cuya legalidad analiza la Corte Constitucional es el de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El Ministerio del Trabajo reclama a esa empresa estatal 15 millones de dólares por pagos indebidos cancelados retroactivamente a funcionarios que con recursos de protección pasaron a beneficiarse del contrato colectivo siendo servidores de carrera. Más detalles de este caso con Hernán Higuera. En la mira de la Corte Constitucional también está el contrato colectivo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, demandado por el Ministerio de Trabajo. Sus empleados sindicalizados lograron incorporar con acción de protección presentada en Rocafuerte, Manabí, el 21 de marzo de 2022, a servidores públicos contratados bajo el régimen de la LOCEP en el Código de Trabajo. Así, la figura que usaron los sindicalistas de CNEL se repitió en la estatal telefónica. Hace 6 meses, la Corte Constitucional pidió un informe a CNT para determinar cuánto, cómo y a cuántos servidores públicos de carrera se pagaron aumentos salariales contemplados en el contrato colectivo al que ellos pasaron. CNT respondió que entre 2022 y 2024, 3.872 funcionarios cobraron un aumento salarial anual que sumaron $5.272.000. En el mismo lapso, CNT indemnizó a 36 funcionarios de carrera y eso costó $1.124.000. También titularizó a 33 funcionarios que estaban en cargos de reemplazo por casi $500,000, acogiéndose a beneficios del contrato colectivo. El rubro más alto que el Estado pagó a los empleados de CNT con retroactividad al 2019 es el de alimentación y transporte por $6.240.000. Se suma $1.410.000 por uniformes para 3.896 servidores públicos en 2022 y 2023. El impacto de estos pagos hechos al abrigo del contrato colectivo asciende a $15.780.000. Esta suma deberá ser devuelta si el precedente de la sentencia contra CNEL se replica en el caso de CNT. El Tribunal de Justicia a cargo del caso Metástasis sentenció a 20 jueces, fiscales, policías y agentes penitenciarios involucrados. Hernán Higuera informa que el tribunal solicita protección y seguridad al Estado. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales Mercedes Caicedo, Pablo Loaiza y Marco Rodríguez notificaron la sentencia del escandaloso caso Metástasis a los 20 condenados por delincuencia organizada. Son 2.985 páginas que se pueden leer como un guión policiaco y que los jueces leyeron en 8 horas. En él se detallan conversaciones de Leandro Norero con su mano derecha Javier Novillo, alias Novita. Él cohechó al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, para retrasar un fallo del hermano de Norero. Y con él abrió la puerta de la función judicial a la mafia para comprar más jueces y fiscales. La sentencia ratifica 10 años y una multa de $18.800 para alias Novita, considerado el líder de la estructura delictiva. 9 años de cárcel y pago de $9.400 para Wilman Terán. 9 años para Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, y otros 10 jueces, fiscales y policías que se encargaban de dictar fallos a favor de Norero y de sus familiares o entregar información privilegiada al grupo delictivo a cambio de dinero. La agente penitenciaria Catherine Guaita, Braulio Mera, Eduardo Rodríguez y Kevin Prendes fueron sentenciados a 7 años y 3 años 4 meses recibieron Claudia Garzón, que estuvo en la comisión pacificadora, así como la abogada Sofía García y César Manuel Ácaro. El tribunal también ordena que entre todos los sentenciados cubran los $4 millones que se fijan como reparación integral al Estado. Sus bienes y acciones en empresas quedaron confiscados. Sobre 4 de los 20 sentenciados hay sospecha de lavado de activos, por eso los jueces piden a Fiscalía investigarlos y profundizar sobre la participación de periodistas cuyos nombres se escucharon durante el proceso. Esta sentencia aún puede ser apelada e incluso llegar al recurso de casación. Los jueces piden al Estado, en su sentencia, que los proteja. Los policías podrán ingresar a conjuntos habitacionales para citar a demandados por pensiones alimenticias. Un acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura está en vigencia. Diego Puente explica.
El Consejo de la Judicatura se cansó de que los demandados por violencia intrafamiliar o por pensiones alimenticias se escondan y burlen a los citadores para retrasar procesos judiciales. Pidió ayuda al Ministerio del Interior y se dispuso que los policías comunitarios acompañen a los notificadores. Deben asegurarse que el demandado entregue sus documentos de identidad y que firme una constancia de recibido. Aunque el convenio fue firmado el 20 de enero, este martes se iniciaron las capacitaciones. En el mes de vigencia, en Quito se concretaron 100 citaciones. El Consejo de la Judicatura busca reducir gastos porque cada vez que un citador se moviliza, tiene un costo. Además, hay un déficit del 50% de citadores. Han constatado que los demandados en casos de alimentos, visitas y tenencias se hacen negar y disponen a los guardias de seguridad no dejar pasar a los funcionarios judiciales. Ahora, cuando exista la negativa, actuará la policía. Podemos ingresar a cualquier domicilio nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que dispone la ley. Y la entrega de este tipo de citaciones a nosotros nos permite cumplir cualquier tipo de procedimiento para que se haga efectiva la entrega. Lo que no se puede es obstruir a la justicia. La protección policial evitará agresiones a los citadores y les dará seguridad, sobre todo en zonas peligrosas. El mal tiempo no da tregua en Estados Unidos. Las víctimas por tormentas e inundaciones llegan a 17 desde el fin de semana, la mayoría en el estado de Kentucky. Mientras, las temperaturas descienden por un frente frío del Ártico, causando nevadas en el centro y el este del país. El clima extremo que afecta el centro y el este de los Estados Unidos deja un saldo de 17 muertos en Kentucky, Virginia Occidental y Georgia por las severas inundaciones que comenzaron el fin de semana. Solo en Kentucky reportan 15 muertos. Los expertos aseguran que aquí, del sábado al domingo, cayó tanta lluvia como la que normalmente se registra en más de un mes. La Guardia Nacional y la policía rescataron a casi 300 residentes atrapados en medio de las aguas. Mientras tanto, la temperatura sigue descendiendo y un hombre y una mujer adultos, aparentemente sin hogar, murieron por hipotermia en la ciudad de Louisville. Voluntarios recorren las calles entregando mantas y artículos de primera necesidad a las personas que duermen en las calles, en un intento por protegerlas del frío. Varios refugios han colocado banderas blancas anunciando que tienen espacio para los más vulnerables. Otra persona falleció en Atlanta, Georgia, cuando un árbol cayó sobre su casa, y hay otro deceso en Virginia Occidental a causa del temporal. Las lluvias, las nevadas y fuertes vientos continuarán hasta el viernes. Se espera un frente frío que pasará sobre el centro del país, provocando temperaturas heladas. Ante la gravedad de la situación, los gobernadores de Kentucky y Virginia Occidental declararon estado de emergencia. Más de 150 ballenas murieron tras quedar varadas en una playa de Australia. Los veterinarios y expertos en animales salvajes y marinos realizaron algunos intentos por salvar a unas 90 ballenas que sobrevivieron al varamiento inicial en una remota playa del noroeste de Tasmania, isla al sur de Australia. Pero las condiciones climáticas desfavorables impidieron que los esfuerzos tuvieran éxito, por lo que el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente decidió que todas las ballenas que queden vivas serán sometidas a eutanasia, pues cuanto más tiempo estén fuera del agua, más sufrirán. En breve, la Asamblea debatirá si apoya o no el ingreso de fuerzas especiales extranjeras para fortalecer. La Asamblea sí debatirá la posibilidad de que fuerzas especiales extranjeras ingresen a Ecuador para enfrentar al crimen organizado. Todas las bancadas apoyaron el cambio del orden del día. Patricio Díaz informa que los bloques esperan que el oficialismo explique los alcances y límites de su propuesta. La Asamblea debatirá si apoya o no que ingresen en el país fuerzas especiales extranjeras para participar en la lucha contra el narcotráfico. La propuesta del oficialismo de cambio del orden del día para tratar el tema tuvo el respaldo de todas las bancadas y la presidenta de la Asamblea la puso como último punto de 5. Sin embargo, los bloques piden más información sobre lo que busca el régimen con este respaldo. El correísmo dice que espera esos detalles. Necesitamos conocer, los apoyos de quién, bajo qué elementos,
que no riñan con nuestra Constitución. Construye y el Partido Social Cristiano aseguran que respaldan todo lo que sea aporte a la seguridad, pero dicen que hasta ahora el pedido es general. No se sabe, por ejemplo, qué países tienen interés de cooperar. El Ecuador ya no puede andar discutiendo de si es viable o no es viable cualquier ayuda. Lo lógico es que se la apruebe y se le impulse. Evidentemente ahí hay algunos bemoles que hay que considerar. Por ejemplo, si otras naciones ya han mostrado su interés de ayudar al Ecuador, ¿cuál sería el alcance de las mismas? Para mí el tema es claro: bienvenida a la cooperación internacional en tanto y cuanto se respeten los derechos humanos y la Constitución. En la propuesta de resolución, el oficialismo pide apoyo para ampliar la lucha contra la delincuencia transnacional, en el fortalecimiento del sistema penitenciario, judicial, seguridad ciudadana, manejo en puertos, ciberseguridad, entre otros. Según ADN, el presidente dio las primeras disposiciones para esa cooperación. Ya envió un comunicado directamente a la ministra de Relaciones Exteriores dándole disposiciones directas que inicie ya las conversaciones con los diferentes países para recibir la participación de fuerzas extranjeras aquí en el país para la lucha contra el narcotráfico. La sesión en la Asamblea se suspendió y se reanudará durante la tarde. Un nuevo capítulo de las diferencias políticas entre el presidente Noboa y el alcalde de Guayaquil se ventila en redes sociales y en medios públicos. Nuevamente la pugna es por el control de 34.000 cámaras de seguridad que le pertenecen al municipio y deben ser administradas por el ECU 911. Diego Cuenca explica el conflicto. El presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, protagonizan una nueva pugna política. Otra vez está en disputa el control de 34.000 cámaras de seguridad, que son de la empresa municipal Segura EP, y que según Noboa, no han sido entregadas al ECU 911, como lo establece un decreto que él emitió en septiembre, para que esa entidad del Estado administre los sistemas de videovigilancia que tienen los municipios. Segura EP debería de entregar el control de todas las cámaras, el ECU 911, para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar. No lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Nadie lo sabe. No podemos seguir con esto de que algunos municipios sí entregan el control de las cámaras al Ministerio del Interior, otras cámaras de otros municipios no les da la gana, otros se hacen los locos y pues no apoyan. El alcalde de Guayaquil respondió con un video de 2 minutos que subió en sus cuentas de redes sociales y otras 7 publicaciones en su cuenta de X, donde acusa al sistema estatal. Hemos visualizado 27.000 alertas y prevenido más de 4.000 delitos. Pero oh sorpresa, cuando coordina el ECU 911 San Borondón, el 76% de las veces la respuesta no llega o demora más de 30 minutos. Nosotros como municipio le pagamos hasta el internet para que puedan visualizar las cámaras de Guayaquil desde San Borondón. Siga diciendo lo que quiera. Esa polémica no se ventila solo en redes sociales. El 27 de septiembre, policías y militares intervinieron en la sede de Segura EP como parte de una investigación de la Fiscalía para determinar por qué bloquearon 16.000 cámaras de videovigilancia a las cuales el ECU 911 no pudo tener acceso. En ese momento, la alcaldía de Guayaquil calificó esa intervención como un show. El Consejo Político de Pachacutic se reúne en Quito para analizar el resultado de la primera vuelta y discutir a quién respaldarán en el balotaje. La decisión definitiva se tomará el 7 de marzo, como informa Francisco Arces. Pachacutic reunió este miércoles su Consejo Político en Quito y, entre otros temas, comenzará a debatir a quién respaldará en la segunda vuelta electoral. No asistieron los líderes indígenas de las provincias en las que ganó en la primera vuelta Daniel Noboa, especialmente de la Amazonía. La discusión hoy se centra en la línea que el martes marcó la CONAIE liderada por Leonidas Issa. Esa hoja de ruta, como la llaman, es impulsar el fin del extractivismo, fortalecer la educación y salud públicas y elaborar una agenda legislativa con esos fines. Por eso dicen que apoyarán al candidato que se muestre favorable a esa hoja de ruta.
vamos a elegir con quién vamos a luchar en los siguientes meses, en los siguientes años. La línea de Daniel Noboa, desde el día lunes que ganará, si es que gana el 14, listo, él va a ratificar, ¿veis?, con fuerza nuestros territorios. Pero si ganan la otra opción, vamos a tener posiblemente 6 meses a un año, un oxígeno donde vamos a anclar los procesos de resistencia social frente al embate que van a imponer las políticas desde la visión de la derecha en el país. Isa no lo dice, pero deja entrever que Luisa González, de llegar a Carondelet, dará a Laconaye y Pachacutic las mejores condiciones. La discusión pasa también por el futuro de los 9 legisladores de Pachacutic. Ellos saben que esos votos son clave para conformar una mayoría legislativa, sea con González o con Noboa. Eso dependerá de los puestos directivos que les propongan en la Asamblea y de la posibilidad de incluir la agenda de Pachacutic en la del Legislativo. Por esto, dirigentes de Pachacutic creen que no es conveniente impulsar el voto nulo, aunque algunos se inclinan por esa propuesta. Yo jamás he sido correísta, nunca lo seré, no lo voy a hacer, no comparto con ideas, pero en este momento necesitamos consolidar el bloque popular en el Ecuador, porque es por demasía que están acabando con nuestros territorios. Correa ya gobernó y Correa no creo que vuelva a decidir en el Ecuador. Ténganlo por seguro, en política se da saltos cualitativos, pero en este momento seguir pensando que por teléfono va a obligar a la señora González que gobierne, no creo. Eso no es funcional en ninguna parte del mundo. Pachacutic y Laconaye tomarán la decisión final en su consejo ampliado que se realizará el 7 de marzo. Nueva pausa y más adelante en Televistazo, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta nuevos cargos por el intento de golpe de Estado y otros delitos. Al volver, le explicamos cuáles son y por qué. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito suspenderá operaciones durante 12 sábados por mantenimientos programados de pista. No habrá cierres entre julio y agosto para no afectar la temporada alta de verano. Adriana Bermeo amplía la información. Durante 12 sábados entre el 5 de abril y el 20 de septiembre, desde las 2 hasta las 14 horas, el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela suspenderá operaciones por trabajos de mantenimiento de la pista. En julio y agosto no se cierra la pista para no afectar la temporada alta de vacaciones. Las aerolíneas ya fueron informadas de la suspensión temporal y deberán reprogramar los vuelos. Los usuarios que tengan pasajes para las fechas de suspensión deben contactar a las empresas. La información está en la página www.aeropuertoquito.aero/aerolíneas. Hasta el 10 de marzo, docentes del sector público y privado podrán postularse para obtener una de las 30 becas de maestría en educación en la Universidad Internacional de La Rioja, gracias a un convenio con el Ministerio de Educación. Las becas cubren hasta el 60% del programa en modalidad virtual y aplican a 28 maestrías reconocidas por la CENESID. Los interesados pueden postular en la página web de la UNIR en el apartado Becas Héroes de la Educación. Las personas que venden su vehículo con el tag de los peajes de la Prefectura de Pichincha o del túnel Guayasamín deberán desactivar los dispositivos o darlos de baja para que los cruces que realice el nuevo propietario no los tenga que pagar. El trámite se puede realizar de forma virtual en las páginas www.peajeguayasamín.es y peajespichincha.es. El comprador del auto puede registrar el mismo tag a su nombre. La Fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo por intento de golpe de Estado, con el que quiso evitar que Lula da Silva, ganador de las elecciones, asuma el poder. Si el Tribunal Supremo lo llama a juicio, enfrentará un proceso que se castiga hasta con 28 años de cárcel. La justicia tiene al expresidente Bolsonaro en la mira por una serie de delitos asociados a la insurrección del 8 de enero de 2023. Lo investigan desde hace un año y ahora la Fiscalía formalizó cargos por organización criminal armada, intento violento de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y daños calificados por violencia.
Acusaciones relacionadas con los intentos de Bolsonaro de revertir el resultado de las votaciones de 2022, cuando perdió la reelección frente a Lula da Silva, y el posterior asalto de una multitud de seguidores contra la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Él y otras 33 personas están implicadas, según el Ministerio Público, en un complot golpista. Antes, la Policía Federal había determinado que Bolsonaro tuvo pleno conocimiento del intento para impedir la posesión de Lula y que el expresidente planificó y dirigió el plan. Bolsonaro ha negado las acusaciones y apenas ayer decía no estar preocupado por el curso del proceso, pero medios de prensa aseguran que ha estado negociando a nivel político el otorgamiento de una amnistía. Ahora corresponde al Supremo Tribunal Federal calificar los cargos de la Fiscalía brasileña, lo que lo pone en las puertas de un juicio de alto nivel y lo expone a una sentencia de 28 años de cárcel. Los jueces esperan que el caso se resuelva antes de fin de año y evitar que este influya en el proceso de elecciones presidenciales de 2026. Os 58 milhões de brasileiros. Panamá, canal de la discordia. Donald Trump convirtió el Canal de Panamá en foco de discordia mundial. Cada año al menos 14.000 barcos cruzan por él para el transporte de mercancías. En 2024 pasaron 423 millones de toneladas de carga. Por eso es un punto clave, como se detalla en este informe. Donald Trump activó un avispero mundial cuando, apenas instalado en la presidencia de Estados Unidos, dijo: China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a retomar. El control del Canal de Panamá ha sido un tema controversial desde sus inicios. En 1903, Estados Unidos inició su construcción y en 1979 se firmó el Acuerdo Torrijos-Carter, que estableció que ambos países lo administrarían. Pero desde 1999 hasta la actualidad, el control total fue entregado a Panamá. El Canal de Panamá conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Esto permite a los barcos cruzar América de forma directa, apenas 8 o 10 horas, sin tener que navegar alrededor del continente. Ahorran así tiempo y dinero. El canal funciona desde 1914 y fue construido en una de las áreas más estrechas de Centroamérica, con una longitud de 80 kilómetros. Utiliza un sistema de 3 esclusas, Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, que permiten elevar el nivel del agua para que las embarcaciones suban desde el mar hasta los 26 metros de altura que tiene el lago Gatún, que sirve como reservorio. Sus 33 kilómetros de largo son parte de la ruta que los barcos deben transitar. Entre 13.000 y 14.000 barcos lo usan cada año. Según el sitio web del canal, son 180 rutas marítimas que conectan a 170 países y 1.920 puertos. El buque portacontenedores más grande que lo ha cruzado es el Mary, de la naviera MSC. Mide 366 metros y un ancho de 51 metros. Lo hizo en agosto del 2024 con 17.640 contenedores. Superó la marca del buque Evermax de Evergreen, que en 2023 transportó 17.312 contenedores. 9.000 personas trabajan en el canal 24 horas al día y 365 días al año. El año pasado, según la Autoridad Marítima de Panamá, se transportaron por el canal 5.328.729 contenedores, equivalentes a 423 millones de toneladas de carga. Sus ingresos sumaron 4.986 millones de dólares, 18 millones más que en 2023. Esa cifra fue catalogada como récord por las autoridades panameñas. Cuenta habida de que en ese periodo se dio una reducción del 21% en el tránsito de buques debido a la sequía que impactó en la zona.
Por todo esto, el canal es un punto de paso estratégico en el mundo y explica por qué el presidente de Estados Unidos... En el distrito de Guayaquil ha crecido el número de homicidios intencionales entre enero y febrero de 2025. A escala nacional se registran 1.091 asesinatos y el mayor porcentaje se concentra en 6 provincias de la costa y una del oriente. Paul Romero explica las cifras por cada jurisdicción. La cifra de homicidios intencionales en los primeros 45 días de 2025 creció en forma inquietante. En todo el país pasaron en ese mismo periodo de 669 en 2024 a 1.091. El distrito metropolitano de Guayaquil, que incluye los cantones Durán y San Borondón, es el más golpeado. Las muertes violentas crecieron en 64% con relación al mismo periodo de 2024. De 244 homicidios a 400. 6 provincias de la costa y una del oriente concentran el 88.5% de muertes violentas de todo el país, según información del bloque de seguridad. Manabí subió de 61 a 160, Guayas de 82 a 137, Los Ríos de 106 a 120, Santa Elena de 10 a 29, El Oro de 19 a 78 y Sucumbíos de 14 a 23. Los homicidios, según fuentes de investigación policial y militar consultadas por Televistazo, crecieron exponencialmente sobre todo por 3 factores. Las organizaciones criminales endurecieron sus enfrentamientos con asesinatos en cada uno de 5 o más personas para generar zozobra y temor en zonas de influencia. Se incrementó la disputa de territorio para la venta de droga, tráfico de armas, minería ilegal por la lucha de poder ante la reconfiguración de grupos armados. El tercer factor evocado por los sistemas de inteligencia es la coyuntura electoral para generar una percepción de inseguridad. Esta madrugada se detuvo a 19 personas en el operativo Apolo 7, realizado en el sector Nueva Prosperina en Guayaquil. Mientras que en Santo Domingo un policía fue atacado a tiros y en Manta se detuvo a 3 sospechosos por el asesinato de 2 personas. El bloque de seguridad ejecutó esta madrugada el operativo Apolo 7 en el sector Flor de Bastión del distrito Nueva Prosperina, el más violento de la zona 8. Cerca de 1.000 policías y 400 militares intervinieron el lugar bajo la supervisión del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el ministro del Interior, Fausto Buenaño, y el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zárate. Con explosivos, la policía destruyó 3 viviendas en la cooperativa Nueva Guayaquil, que según los agentes eran utilizadas para retener a personas secuestradas. Como resultado de los allanamientos, se detuvo a 19 personas. 7 de ellas tienen antecedentes penales y encontraron armas de fuego, celulares, motocicletas y vehículos reportados como robados, entre otros indicios. Otro hecho violento al estilo sicariato se suscitó cerca de las 3 de la tarde del martes en Manta, provincia de Manabí. 2 personas murieron y otras 2 quedaron heridas. Ellos estaban en un taller mecánico cuando 4 sujetos en un vehículo llegaron a dispararles. A las 4 de la tarde, la policía detuvo a 3 personas sospechosas del crimen dentro de una casa en la ciudadela Sí Vivienda. Uno tiene antecedentes por delincuencia organizada. Además, se recuperaron 2 vehículos reportados como robados. Cerca de las 10 de la mañana del martes se produjo un intento de sicariato en contra de un agente de la policía mientras conducía un vehículo color negro que recibió 10 disparos. El hecho ocurrió en Santo Domingo, en la calle Gabriel García Márquez de la cooperativa Marina Peña Herrera. Según información preliminar, los sicarios llegaron en un vehículo y luego uno bajó para disparar al costado del vehículo y luego en el parabrisas delantero. El servidor policial quedó gravemente herido y fue trasladado hasta el hospital. Un concierto homenaje al cine mudo, una propuesta de danza y un monólogo por carnaval son las actividades culturales previstas para esta semana en Guayaquil, Quito y Loja. Vanessa Robles con las principales propuestas. El Goldfish es la propuesta artística del grupo Gato Relato que se presenta en Zona Escena en el centro de Guayaquil este sábado 22 de febrero. Mediante una propuesta de danza, los bailarines representarán el mundo interior del ser humano en un contexto de paranoia pandémica y de crisis de valores. La función dura 1 hora y será a las 7 de la noche.
Carnaval, Gualaceo, el río Paute, las orillas, todo el mundo con su canasto, su piquiniqui. A la voz del carnaval llega al Teatro San Gabriel de Quito. Montserrat Astudillo interpreta esta comedia musical que recrea mediante episodios la idiosincrasia ecuatoriana, fusionando la danza y canciones en vivo. Contará con artistas invitados como el trío de los hermanos Ubía y la banda de pueblo Los Pájaros Azules. La obra dura 2 horas y se presentará del 20 al 23 de febrero a las 8 de la noche. Las películas clásicas del cine mudo Liberty de 1929 y Your Darn Tootin' de 1928, protagonizadas por Stan Laurel y Oliver Hardy, conocidos como El Gordo y el Flaco, serán proyectadas en el Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja, mientras 70 músicos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad interpretarán en vivo temas compuestos para acompañar esas producciones audiovisuales. La función será el 21 de febrero a las 8 de la noche y la entrada es gratuita. Volver. Las reuniones Coffee Parties ganan espacios en las ciudades del Ecuador. ¿En qué consiste esta tendencia? Ya le contamos. En Ecuador, mientras un hombre recibe $100 por el desarrollo de una labor, las mujeres solo perciben 93 por ese mismo trabajo. Así lo determina un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Esta brecha salarial de género, que se reconoce como un problema en el que se debe trabajar, es sin embargo la más baja de la región. Conozcamos cuáles son los factores que inciden en ello. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es un tema que está lejos de ser superado y en América Latina adquiere una dimensión mayor, ya que los ingresos son el principal determinante del bienestar de las personas. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Panorama Laboral en relación a Ecuador, hace algunos señalamientos, entre ellos que las mujeres destinan 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados, entre los que se encuentran las labores domésticas. Pero la OIT, en su informe plantea una medición que considera niveles educativos, sector productivo y horas trabajadas. Con esos elementos, la brecha salarial de género ponderada se ubica en un 9.3%. Esto significa que si un hombre y una mujer realizan un mismo trabajo, el hombre recibe un pago de $100 y la mujer solo 93. Esta diferencia, la ecuatoriana, es la más baja de la región. En Colombia la brecha es de un 17.1%, en Perú 19.3%, en Brasil 23.2%. Entre las razones para que la brecha en Ecuador no sea mayor, se identifica que el número de mujeres con educación de tercer nivel supera en el mundo laboral en un 20% a los hombres. El informe señala que los esfuerzos legislativos orientados a reducir la brecha salarial de género no han sido efectivos. En Ecuador, desde el 2010 hasta ahora, esa diferencia que superaba los 12 puntos porcentuales apenas se redujo en un 25%. Por ello se apela a políticas públicas que empujen hacia la construcción de nuevos contratos sociales, donde se redefina el rol de las mujeres y se ataque decididamente la discriminación laboral por género. Crece una nueva tendencia de fiestas para jóvenes. No se celebran en la noche y tampoco en ellas se consume alcohol. Las coffee parties han llegado también a Ecuador. ¿Cómo son estas fiestas? Aquí le contamos. Así son las coffee parties o fiestas del café, la nueva tendencia de reuniones para la generación Z, es decir, jóvenes entre 18 y 25 años. En ellas se comparte café, música y conversaciones. No se consume alcohol. Inician en la mañana o al mediodía y duran hasta el atardecer. También puede contar con DJs en vivo, shows de barismo, catas de café y concursos de la misma temática. Momentos espontáneos, canto y baile, porque el café también se disfruta con alegría. En Ecuador se han celebrado en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, incluso el 8 de febrero, un día antes de las elecciones debido a la ley seca. Las fiestas han ganado popularidad en redes sociales como Instagram y TikTok, inspirando a más personas a unirse a la moda. Las coffee parties se originaron en Los Ángeles y se están realizando en todo el mundo. Porque sí, el café también se disfruta con música y buena onda.
En México, un grupo de amigos la hizo después de correr una maratón de 10 kilómetros. Por su ambiente acogedor, estas fiestas también están despertando interés en los millennials de 30 años, que